Muy bien, chicos. Nuevamente tengan todos ustedes muy buen día. En la presente sesión vamos a desarrollar la temática del desarrollo de la serie procesal, parte 2. Principalmente vamos a tocar los actos procesales del órgano jurisdiccional. Entre ellos, considerar lo siguiente, que los actos procesales vienen a ser aquel conjunto de acciones, documentos, que tienen la finalidad de impulsar el proceso judicial. En cuanto a los actos procesales emitidos por el juez, lógicamente se entiende de que estos van a ser emitidos, actuados, desarrollados por el órgano jurisdiccional. El objeto de los actos procesales del juez, lógicamente, es el de impulsar el proceso judicial, ¿no? Para ello, el juez tiene la competencia de emitir documentos, como por ejemplo los denominados resoluciones judiciales, que a su vez se van a clasificar en tres documentos, ¿no? Decretos, autos y sentencias. ¿Qué vienen a ser los decretos? Van a ser documentos que van a buscar proveer los pedidos de las partes. Los decretos son resoluciones que impulsan el desarrollo del proceso, pero que no van a integrar ningún acápite de motivación dentro de su redacción. Esto lógicamente lo vamos a comprender con el expediente, ¿no es cierto? Ahorita les voy a mostrar el expediente para que ustedes puedan darse cuenta de cómo se redacta y cómo es un decreto. Luego tenemos otro documento importantísimo que viene a ser los autos, que son resoluciones, pero que a diferencia de los decretos, aquí sí va a intervenir un acápite especial que va a ser la motivación de la decisión. Cuando hablamos de motivación, rápidamente debemos de entender que se hace referencia a la fundamentación jurídica que va a servir como premisa para poder sustentar una decisión. Los autos también se caracterizan porque principalmente va a ser integrada por dos partes, ¿no? Una parte considerativa y una parte resolutiva. En la parte considerativa se va a especificar la fundamentación jurídica que va a dar sustento a la resolución, ¿no es cierto? Y en la parte resolutiva justamente se va a establecer la decisión tomada por el órgano jurisdiccional. Pero tengan en cuenta que los autos deciden derechos procesales de las partes. El auto todavía no puede ser entendido como una resolución donde se exprese el fallo o la decisión final del proceso. Por ejemplo, un auto admisorio, auto de saneamiento procesal, son resoluciones donde ustedes pueden observar que se decide sobre el desarrollo del proceso, pero más no se está dando decisión final, porque la decisión final va a estar expresada en otra resolución que va a tener el nombre de sentencia. En la sentencia sí se pone fin al proceso, pero también hay que tener en cuenta de que la sentencia tiene que cumplir un estándar. ¿Y cuál es ese estándar? Cumplir con el principio de motivación, ¿no es cierto? Es un estándar exigido inclusive por la Constitución Política en el artículo 139, inciso 5, ¿no es cierto? A ver, vamos a dar lectura a ese artículo. Dice lo siguiente: artículo 139, son principios y derechos de la función jurisdiccional. Inciso 5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustenta.
Motivar una sentencia garantiza expresar las razones que ha seguido, las razones que generan convicción en el juez para poder tomar una decisión. Dicha redacción tiene que hacerse en forma concreta, precisa. Inclusive hoy en día se tiene como criterio que la redacción de una sentencia tiene que integrar el lenguaje, integrar las formas culturales de tal manera que los justiciables puedan entender la sentencia, ¿no? Inclusive tendrá que prescindirse de tecnicismos, de terminología jurídica especializada, porque lo que se trata de hacer es justicia, no se trata de hacer doctrina ni desarrollo jurídico a través de la sentencia, ¿no es cierto? Muy bien, entonces la motivación es una exigencia, un estándar que la misma Constitución pone como requisito. Cualquier sentencia que adolezca de ese estándar, que adolezca del cumplimiento del principio de motivación, podría declararse nula en la instancia superior. Por eso es un deber, es una obligación del juez cumplir con ese principio de motivación. Que la fundamentación sea suficiente, que la motivación recoja la normativa aplicable al caso y vigente, que recoja la jurisprudencia, que con criterios vinculantes sirva para poder llegar a una decisión. Lógicamente, vuelvo a decir, todo esto va a servir para garantizar que la sentencia es el resultado de un debido proceso. Muy bien, esto también lo vamos a ver en el expediente, ¿no? Vamos a ver cómo es una sentencia y ustedes lógicamente van a poder entender y ubicarse. Pero eso lo vamos a hacer luego. Vamos a proseguir con nuestro contenido de las resoluciones. Las resoluciones, vuelvo a decir, están integradas por decretos, autos y sentencias. ¿Qué es lo que debe de contener estos decretos, autos y sentencias? Lo siguiente: indicación del lugar y fecha en la que se expiden. Esto es fundamental, ¿no es cierto? Las resoluciones deben expresar dónde han sido redactadas, expresar la fecha en la que se expiden, la fecha en la que han sido redactadas. Las resoluciones también deben de tener un número correlativo, ¿no es cierto?, que identifique la resolución. Eso también lo vamos a corroborar en el expediente. La descripción correlativa enumerada de los fundamentos de hecho y de derecho que la sustentan. Sobre todo los autos y las sentencias deben de redactarse cumpliendo una estructura lógica. Por ejemplo, en la parte considerativa, se expresará, ¿no es cierto?, en forma contundente, parte considerativa de la decisión. 1. Que considerando el artículo 139, inciso 5 de la Constitución Política, que establece que las resoluciones deberán de motivarse, que bajo tal precepto esta sentencia cumple con motivar de la siguiente manera, puntos suspensivos, ¿no? Luego el siguiente párrafo, que va a ser una expresión también de fundamentación jurídica, tendrá el número 2, y así correlativamente, ¿no es cierto? Puede haber 4 considerandos, 5 considerandos, los considerandos que razonablemente sean suficientes para exponer los fundamentos de la decisión. Hay sentencias donde se tiene pues un número vasto de considerandos, ¿no? 45 considerandos, 50 considerandos. Lógicamente son sentencias complejas, resultado también de un proceso complejo, ¿no? Esto también lo vamos a observar
en el expediente. La expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena. Un criterio que busca garantizar y maximizar eh, la integración de los justiciables. Finalmente estamos en un sistema democrático, ¿no es cierto?, donde todos debemos tener la oportunidad de acceso a la justicia. Esto implica también que el acceso a la justicia sea a través de un lenguaje simple, que a su vez sea claro, sin ambigüedades, sea técnico en el sentido de que sea preciso, contundente, claro, sin ambigüedades. Eh, Sepan ustedes que el justiciable no necesariamente es conocedor del derecho, no necesariamente ha estudiado derecho, no necesariamente es un abogado, pues, ¿no? En un caso, por decir, de alimentos, la madre no necesariamente es abogada, no necesariamente conoce de terminología jurídica, de sistemas jurídicos procesales. Por el contrario, es una ciudadana común y corriente. Y sobre todo en nuestra coyuntura peruana, se observa que el justiciable, por lo general, es un ciudadano de a pie, como dirían los políticos, ¿no es cierto?, que está necesitando que se le haga justicia. Entonces, a través de una redacción clara, concreta, precisa, se busca integrar también al justiciable, que conozca el contenido de la decisión en un lenguaje claro, en un lenguaje inclusivo, en un lenguaje preciso, ¿no es cierto? De tal manera que, con esto que les digo, lo que el juez debe de buscar es hacer justicia y que su sentencia se entienda en forma integral e inclusiva, ¿no? De nada serviría que el juez haga toda una exposición técnico-jurídica profesional, aplicando tecnicismos jurídicos y que redacte solamente para los abogados, ¿no? La tendencia es tratar de que la redacción sea inclusiva. ¿Mm? Muy bien, entonces para maximizar ese criterio, lógicamente la redacción pues tiene que ser clara, concreta, precisa, sin ambigüedades. No se está haciendo literatura, no se busca hacer una novela, se busca hacer una fundamentación jurídica clara, concreta y precisa. Si fuese el caso, las resoluciones tienen que expresar en forma clara el plazo de cumplimiento, ¿no? Por decir, un auto admisorio, mejor dicho, un auto de inadmisibilidad de la demanda, donde se ha observado la falta de cumplimiento de un requisito. En todo caso, en dicha resolución tendrá que expresarse el plazo prudencial para que el justiciable pueda levantar la observación, ¿no es cierto? Plazos máximos para expedir resoluciones. En primera instancia, los decretos se expiden a los 2 días hábiles de presentado el escrito que los motiva. Por ejemplo, el justiciable demandante está solicitando, a través del escrito presentado por su abogado, solicita la expedición de copias certificadas del auto admisorio, de la sentencia, de tal manera que la respuesta a este escrito se va a hacer a través de un documento, resolución, que no necesita motivación. Es un documento de mero trámite, el decreto. De tal manera que en el decreto, en forma concreta, precisa y simple, se va a disponer, dentro de los 2 días hábiles de presentado la solicitud de expedición de copias, se va a expedir el decreto en el cual se dispone, ¿no?, lo siguiente. Decreta que el demandante podrá obtener las copias solicitadas
a su costo, para lo cual deberá de apersonarse al despacho judicial en hora y día hábil. ¿Listo? Dicho decreto va a ser notificado a las partes y con ese decreto que está disponiendo, ¿no es cierto?, que se expida las copias certificadas, el justiciable irá en día y hora hábil a obtener las copias certificadas. ¿Mm? Los autos se van a expedir dentro de los 5 días de presentado el escrito que los motiva. Por ejemplo, se emite la sentencia y el demandado está disconforme con el contenido de la sentencia, así que impugna, es decir, interpone su recurso de apelación de sentencia, ¿no es cierto? Lo interpone el día lunes 3 de octubre, de tal manera que el auto por el cual se concede el recurso de apelación tendría que emitirse como fecha máxima hasta el día lunes 10 de octubre, ¿no es cierto? Las sentencias se expiden atendiendo la naturaleza del proceso. Proceso de conocimiento dentro de los 50 días, proceso abreviado dentro de 25 días y proceso sumario en audiencia única. Las sentencias son documentos importantísimos, resoluciones que van a dar fin al proceso, de tal manera que se requiere un plazo mayor para que puedan ser emitidas, ¿no? Dado que se debe de cumplir una serie de estándares, entre ellos tendrá que cumplirse el principio de motivación, como les he explicado en un inicio, ¿no? Esto hace razonable la presencia de plazos más prolongados. En segunda instancia, concedido el recurso de apelación de la sentencia, el expediente se va a elevar a la segunda instancia en el plazo no mayor de 20 días. En los procesos de conocimiento y abreviado, la designación de fecha de vista de la causa se notifica 10 días antes de su realización. Muy bien, entonces para poder identificar las resoluciones que vienen a ser actos jurídico-procesales del órgano jurisdiccional, vamos a visualizar dichos documentos en el expediente que tengo a la mano. Para ello yo voy a activar cámara, así que estar atentos. A ver, vayamos con los decretos. Vayamos con los decretos. Aquí justo estaba encontrando un decreto para que ustedes mismos se den cuenta. Muy bien, entonces tenemos el siguiente decreto. Ahí está, pueden visualizarlo. Ahí está, fíjense el decreto. Lógicamente aquí ustedes pueden observar, está la denominación del órgano jurisdiccional, nombre de la parte demandante, demandado, la fecha en la cual se emite el decreto, y lo más importante, observan ustedes aquí,
es un párrafo simple, es un párrafo de mero trámite, no hay mayor fundamentación, ¿no? Luego, lógicamente, se encuentra la firma correspondiente, de tal manera que observan que el decreto es un documento de mero trámite. No hay motivación alguna, a diferencia de lo que sucede con un auto o con una sentencia. Ahora vamos a ver un auto. Aquí está el auto admisorio. Ahí está, auto admisorio. Voy a agrandar la pantalla para que ustedes puedan tener en cuenta. Aquí está el auto admisorio. De igual manera tenemos el número del expediente, la materia, que en este caso viene a ser indemnización, nombre del especialista legal, nombre del demandante, del demandado y el auto admisorio. Ahí está la fecha de expedición del documento. Ahí tenemos una parte considerativa, fíjense, parte considerativa. Primero, se exponen las razones. Segundo, se exponen las razones. Tercero, cuarto, ¿no? Y finalmente, la parte resolutiva. Se resuelve. Admitir a trámite la demanda. Aquí vemos la segunda página del auto admisorio y observamos la firma del juez, observamos la firma del secretario judicial. Correcto, entonces pueden observar que el auto lógicamente integra la parte considerativa a efectos de cumplir con ese estándar de motivación. Y finalmente vamos a visualizar una sentencia. Y aquí tengo una sentencia, que es un documento mucho más elaborado, mucho más complejo, ¿no es cierto? Tengan en cuenta que la sentencia va a buscar resolver el proceso judicial y con mucha más razón tiene que expresar y garantizar el principio de motivación. Aquí tenemos una sentencia, fíjense, de igual manera, ¿no es cierto? El nombre del juzgado que expide el documento, el número de expediente, materia, nombre del especialista legal, nombre del demandante, nombre del demandado. Aquí está el número de la resolución, ¿no es cierto? Resolución número 14, fecha. Aquí tenemos el comienzo ya de la sentencia, una parte expositiva, hace referencia a los antecedentes, a los documentos visualizados, etcétera, etcétera. Luego tenemos la parte considerativa, ¿no? Aquí en la sentencia se le ha denominado fundamentación de la decisión. De igual manera, en forma estructurada, enumerada correlativamente, se van a exponer los considerandos, ¿no? Entonces tenemos primero, en la sentencia le ha puesto el nombre de generalidades. Después hay otro segundo considerando, fíjense. Y ahí está el desarrollo de la fundamentación jurídica, que obviamente va a dar sustento, respaldo a la decisión del juez. Esta sentencia es mucho más amplia a comparación de un decreto, a comparación de un auto, ¿no? Finalmente tenemos la parte resolutiva. Y aquí está la parte resolutiva. Decisión, fallo, declarando infundada la demanda interpuesta por Alejandro Aima Gualparimachi sobre indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad contractual
contra EPIME Solidaridad y Desarrollo Empresarial, pretendiendo se le indemnice con la suma de 70.000 soles más intereses legales, costas y costos. Bueno, ahí está el fallo de la sentencia. Lógicamente, observamos la firma del juez, la firma del secretario judicial. Nótese que en todas estas resoluciones hay un número correlativo, ¿no es cierto? El mismo que se va a expresar y se va a colocar en la parte superior de la sentencia. Aquí está. Sea decreto, sea auto o sea una sentencia, tiene que expresar un número correlativo, 14. En caso del decreto, vamos a ver qué número tenía. Aquí tenemos. El decreto tiene el número 10. Ahí está, pueden ver ustedes, 10. Mira. En caso del auto admisorio, este tiene el número 100. Aquí está. Número 2. Bueno. Muy bien. Muy bien, chicos. En todo caso, la visualización de estos documentos en el expediente definitivamente va a servir para que ustedes puedan ubicarse, ¿no? Para que tengan una información visualizada que sirva para que internalicen lo que hemos explicado en la sesión del día de hoy. Muy bien, vamos a terminar con ello. Muchas gracias por su atención. Sin embargo, vamos a dar un espacio para que ustedes puedan